Muy buenos días, alumnos del nivel B. Vamos a realizar hoy nuestro sexto tema y vamos a continuar también con la estructura del texto, la tercera parte. Vamos a recordar algunas nociones que ya hemos hecho, como por ejemplo, cómo se estructura un texto. Vemos que cualquier tipo de texto puede tener hasta cuatro partes, ¿no? Se me fue la idea. El tema, el título, la idea principal y las ideas secundarias. ¿No? En cuanto al tema, ya sabemos que es el asunto de lo que se habla en el texto, ¿no? Y generalmente responde a dos preguntas: ¿de qué se habla o de quién se habla? En cuanto a lo que es el título, es una frase con la que se da a conocer el tema del texto. El título generalmente presenta un verbo de forma irregular o de lo contrario no presenta un verbo. A veces suele confundirse con el tema. La idea principal es la parte más importante de un texto, ya que aquí el autor va a expresar toda la información del texto, la parte esencial, ¿no? Recordemos que la idea principal no necesariamente está en el texto. En la mayoría de las veces tenemos que sacarlo por deducción. Y bueno, las ideas secundarias, que son aquellos detalles que nos proporciona el texto, y bueno, después vamos a ver algunos ejemplos. Vamos a ver el día de hoy algunas, como podrían decir por ahí, ¿no? Algunos tips para poder hallar a cada uno de ellos. Por ejemplo, para hallar el tema yo puedo rastrear en mi lectura cuáles son las palabras que más se repiten y las puedo ir subrayando, como he hecho en este primer caso, ¿no? Entonces pregunto, ¿cuál es el término que más se repite? Y de ahí saco el tema. O de lo contrario digo, ¿de qué trata el texto? O sea, ¿de qué se habla o de quién se habla? Ahora, para hallar el título, debo de hacerme la siguiente pregunta. ¿Qué expresó sobre el tema? ¿Qué se dijo acerca de lo que yo ya hablé acá? ¿No? Entonces, también puedes usar una fórmula, que es justamente la que puedes leer ahí. La palabra secundaria que nace de la idea principal, el nexo o el conector, que tú ya sabes qué cosa es, ¿no? Y una palabra principal que sale del tema, ¿no? Luego tenemos la idea principal, ¿no? La idea principal, podrías responder a la pregunta ¿qué expresa sobre el título? O sea, ya tengo el tema, por decir, se habló de los animales, ¿no? Ya tengo el título, los animales dentro del ecosistema. Ahora podría ser una idea principal, ¿no? Dentro del ecosistema los animales tienden a convivir formando relaciones interespecíficas e intraespecíficas. Es un ejemplo, ¿no? Entonces ahí tenemos también, nos dan una fórmula, que es una frase nominal, es decir, donde se menciona el sujeto con el predicado y una frase verbal. Y las ideas secundarias, que es prácticamente los detalles, ¿no? Las pequeñas informaciones que dan acerca del tema, ¿no? Lugares, fechas, datos, características, ejemplos, entre otros. Vamos a hacer nuestra primera lectura en el cual léelo, tú vas a leerlo en casa y yo te voy a pasar a ayudar a desarrollarlo, ya que si yo lo leo, bueno, vamos a estar aquí buen tiempo, ¿no? Entonces, con respecto al primer tema, voy a agrandar un poco la pantalla para que me puedas observar, bueno, puedas observar mejor las letras, ¿no? Dice ahí, ¿cuál es el tema? Ya habíamos visto en el ejercicio anterior que hay una palabra que suele repetirse, ¿no es cierto? Y creo que ya las has identificado. Entonces, con tu lapicero, con tu color, me vas a subrayar las 5 palabras que se repiten, que es la reina, y puedo deducir acá que el término que se repite es abeja reina o la reina. Por lo tanto, yo puedo decir que la respuesta al tema de esta lectura es la letra D. Luego mencionan ahí abajo, ¿cuál es la diferencia entre la abeja reina y la abeja obrera? ¿No? A ver, habíamos visto en el texto de que se habla acerca del trato que recibe una abeja más que la otra, ¿no? Y ese trato, ¿dónde se da exclusivamente? Bueno, en la alimentación, ¿no? Pero estamos hablando acá de que
¿existen diferencias o no? Sí, ¿no es cierto? Entonces, sobre esa abeja se habla acerca de las diferencias. Incluso acá te lo dicen, ¿no? Si tú lees ahí dice cuál es la diferencia entre una abeja obrera y una reina, no, ahí te están dando el título más no el tema. Luego viene la tercera pregunta, el cual indica lo siguiente: ¿cuál sería la idea principal del texto? Y eso lo hemos subrayado justamente aquí, ¿no? Le hemos dado un pequeño subrayado. Ya sabemos que se habla de la abeja reina, ya sabemos que hay diferencias. Ahora, ¿por qué se dan esas diferencias? ¿Qué es lo que el autor trata de expresar? Dice, ¿qué expresa sobre el título? Bueno, expresa que en la idea principal que la diferencia entre los obreros y la abeja reina es el sistema de alimentación que recibe desde que es larva. Entonces, buscamos acá la que se relacione y ahí está, ¿no? Es la respuesta A. Luego tenemos ya los detalles secundarios, ¿no? Por ejemplo, ¿por qué no puede ser la letra A? Porque esto es lo que dice acá en la alternativa A, está dentro del título. ¿Por qué no puede ser la alternativa B? Porque está dentro de la idea principal. ¿Por qué no puede ser la alternativa C? Porque el autor habla sí del azúcar, pero no en forma detallada. Nos queda C, D y E. ¿Cuál de estas tres se acercaría más a una idea secundaria, a un detalle? Entonces, vamos a ver que casi al final del párrafo decimos que gracias a este sistema de alimentación, las abejas reinas producen más hormonas juveniles, ¿no? Bien, vamos a pasar a nuestra segunda lectura. Como tú ya lo has leído en casa, vemos que acá habla acerca de un animalito, ¿no? Habla del bulldog y cómo este con el pasar del tiempo ha sufrido algunas modificaciones. En una primera instancia fue tomado como parte de un espectáculo, pero después como que no llamó mucho la atención más y luego se buscó modificarlo hasta tener el perrito de compañía. Entonces, para los que tienen un perro bulldog ya saben su historia. Dice acá lo siguiente: ¿cuál sería el tema? Entonces yo busco el término que más se repite y lo he subrayado, es el bulldog. ¿Cuál es el título? Entonces dice, podemos observar en el texto que expresa cómo el bulldog pasó a ser de un perro de espectáculos a un perro de compañía. En general hablaba de una evolución. Entonces el título podría ser búsqueda de un perro de compañía a partir de la modificación del bulldog, ¿no? Luego tenemos la idea principal. A ver, no se ve muy bien, parece, ¿no? Ya, voy a achicar esto un poquito para que lo puedas ver. Y aquí en mi pantalla lo voy a agrandar un poquito. Ahí está. ¿Cuál es la idea principal? Es decir, ¿qué se dice? Ya sabemos que se habla del bulldog y que fue modificado, ¿no? Entonces, ¿qué se dice? Hemos puesto ahí lo siguiente: que el bulldog tenía una apariencia ruda y al dejar de ser útil en las peleas, se buscó evitar su extinción, para lo cual fue modificado hasta llegar a ser un perro de compañía. ¿Y dónde encuentro eso? Bueno, justamente lo hemos subrayado acá, ¿no? Ahí está subrayado, ¿no? Ahí vas a encontrar la idea principal. Luego dice ahí, escribe 3 ideas secundarias, ¿no? Habla pues de su tamaño, habla de que se peleaba con un toro en la antigua Gran Bretaña, habla que era un animal robusto, que luego dejó de ser de interés. Entonces tenemos un montón de ideas secundarias de las cuales, como puedes ver ahí, he podido extraer 3, ¿ya? Solamente 3, todas las que hay. Hasta ahí estamos bien entonces, chicos. Ya. Luego en el tercer tema, ¿no? Que ya lo leíste, ya lo analizaste, ya está, ¿no? Ok, como quien dice, para ya no estar repitiendo lo mismo. En el tercer tema habla, y ya está ahí subrayado el término que se repite, habla acerca del pastel. Entonces acá yo ya tengo mi
dice ahí, ¿no? Mi tema y mi título. Luego mencionamos de que el pastel fue creado por los alemanes y que ellos posiblemente hayan copiado estas ideas de los griegos, y había como una especie de ritual, ¿no? La forma de colocar las velas, qué simbolizaba, a qué diosa de repente le hacían ese sacrificio, y luego esto pasó a los pasteles de boda, ¿no? Donde también se originaron nuevas creencias o costumbres. Entonces, tenemos acá lo siguiente: ¿cómo se originó la costumbre de las velitas sobre la torta? ¿No? ¿Cómo es que llega esta idea a lo que hoy en día, bueno, muchos de ustedes hacen, ¿no? Yo personalmente no celebro los cumpleaños. Entonces podemos decir de que esto se originó debido a la tradición que muchos panaderos alemanes trajeron, ¿no? Y luego más abajo nos menciona que Artemisa es la diosa de la cacería, ¿ya? Luego tenemos en la tercera pregunta, me piden que hagamos el tema. ¿Cuál es el tema de esta lectura? Entonces, el tema, ¿de qué se habla? Sí, es cierto que se habla de los pasteles, pero con respecto a los pasteles, podrían ser dos posibles temas, ¿no? Los pasteles o el origen de los pasteles. En el caso que me dieran las dos alternativas, la que más se acercaría sería pues los pasteles, ¿no? Y el opuesto origen de los pasteles, cualquiera de los dos vale. ¿Qué pasó? ¿Qué se expresa sobre el tema para hallar el título? Bueno, habla que los pasteles forman parte de una tradición antigua, ¿no? Entonces, como título podríamos colocar tradiciones y costumbres en los pasteles de cumpleaños. Ahí está, ¿no? Luego tenemos la tercera lectura, que lo voy a reducir. En esta tercera lectura, como ya lo has leído, menciona un poco acerca de la vida de Charles Darwin, ¿no? Charles Darwin fue un actor de hace muchos años, cuando la televisión todavía era pues en blanco y negro, pero muy aparte de su ámbito personal, que lo mencionan también por ahí, habla de un personaje que él interpretó, Charlotte, ¿no? Y que fue un personaje icónico, ¿no? Entonces, preguntas. Dice ahí, vamos a... Ya. Dice lo siguiente: ¿cuál de las siguientes afirmaciones se encuentra especificado en el texto? Bueno, vamos a ver que la afirmación correcta justamente es la letra B. ¿Por qué? Porque él fue un cómico judío de origen londinense, ¿no? De Londres. Incluso menciona que era de un barrio muy pobre. Luego dice, ¿qué palabras definen al autor? Perdón, ¿qué palabras definen mejor a Charlotte? Charlotte era el personaje, y vemos que fue uno de sus personajes más icónicos, ¿no? Más famosos, como quien diría. Y eso lo menciona en la lectura, ¿no? Entonces ahí tenemos la respuesta. Luego dice ahí, completa la estructura. Todo tengo que reducir, bueno. ¿Cuál sería el tema? Bueno, habla de Charles Chaplin. ¿Cuál sería el título? ¿Sobre qué específicamente habla? Habla de un personaje. Entonces he puesto en Charlotte, personaje inmortal interpretado por Charles Chaplin, ¿no? Ese ha sido el tema y el título. Si te das cuenta, el tema generaliza, mientras que el título no. Y nunca te olvides, en el caso que hay un verbo, está en su forma irregular. Ahora, ¿cuál es la idea principal de esta lectura? ¿Qué nos quiere dar a conocer el autor? Bueno, me hago la pregunta. ¿Qué expresa sobre el título? Bueno, ya por ahí menciona de que cuando Charles Chaplin muere, dice que se lleva con él pues a uno de los personajes más famosos que haya interpretado, ¿no? Y justamente habla también de cómo era este personaje, ¿no? Pues ahí tenemos el título.
Y las ideas secundarias ya son los detalles, por ejemplo, dónde pasó su niñez, qué cosa le enseñó sus padres o su madre, qué cosa estudió, dónde se presentó por primera vez, qué personajes interpretó, en qué año debutó. Esos detalles también nos dan en la lectura, entonces yo he escogido 3, ahí están los 3. Pasamos a la cuarta lectura. La cuarta lectura, si es que ya lo has leído, habla acerca de un tema bastante interesante, ¿no? Que honestamente yo no sabía mucho de la existencia de oro en el mar, ¿no? Entonces podemos ver ahí que hay dos palabras que se repiten, oro en el mar y oro en el mar. Entonces ya por ahí voy sacando el tema, ¿no? Y también dice de que había bastante oro concentrado en el mar, entonces por ahí ya voy sacando el título. Entonces vamos a desarrollar lo siguiente. Dice, ¿se puede ver? ¿Se puede ver o no se puede ver? A ver, vamos a... Ya, mejor si se puede ver, ¿ya? Dice, ¿cuál es la afirmación correcta según el texto? ¿Qué es lo verdadero? Vamos a ver si puedo agrandar un poco la pantalla porque como que no se ve muy bien, ¿no? Ya. Bueno. Como que hoy día la cámara me está fallando un poquito. Ya. ¿Cuál es la afirmación correcta? Entonces me dice, quiero saber cuál es lo verdadero. Entonces, digo lo siguiente. Ay, la cámara me está fallando, chicos. Que no hay oro en el mar, falso, porque sí hay. Que la empresa Dow Chemical Company tuvo ganancias en el oro, falso, porque más bien ellos extrajeron oro y no lo pudieron, tuvieron grandes pérdidas, dicen, ¿no? Bastantes pérdidas tuvieron. Bueno, la alternativa C, que dice que se necesitaría muchísimo capital para sacar el oro. Sí, esa es la respuesta, la letra C. ¿No? Ahí está. ¿Qué significa procesar? Significa transformar, ¿ya? En términos químicamente hablando. Luego dice, completa la estructura del texto. Para hallar el tema, ¿de qué se trata? Hay una relación oro-mar. Entonces, ahí tenemos el tema, el oro del mar. ¿Cuál sería el título? ¿Qué sucede con este oro? ¿Es fácil sacarlo? ¿No es fácil sacarlo? ¿Es un poco complicado? Entonces, hemos puesto ahí, ¿no? Que sobre este oro hay bastante cantidad concentrada en nuestro mar. Concentración del oro en aguas marinas sería el título. Luego me mencionan ahí, ¿cuál es la idea principal? ¿No? Entonces, ¿qué se expresa sobre el título? Ya sabemos que en el mar hay oro y ya sabemos que está concentrado, pero ¿será fácil sacarlo? No. Expresa que para extraer solamente 1 kilo de oro se necesitan procesar millones de litros de agua, lo cual haría necesario invertir muchísimo dinero, ¿no? Y la muestra de ello es que esta industria, bueno, lo hizo, pero en lugar de tener ganancias tuvo muchas pérdidas. Y luego ahí están las ideas secundarias, ¿no? ¿Qué cosa he puesto yo ahí? Bueno, se estima que hay de 6 a 10 millones de toneladas de oro en el mar. Para extraer 1 kilo de oro se necesita procesar millones de litros de agua, ni siquiera miles, millones, imagínense. Y que la Dow Chemical Company logró extraer oro, pero bueno, lamentablemente tuvo pérdidas. Bien, chicos, entonces con esto pasamos a despedirnos de ustedes, ¿no? Un poco de problemas he tenido ahí con la cámara, pero espero que se pueda visualizar. Voy a revisar ahora el video. Cuídense bastante, ya, chicos del nivel B. Y un fuerte abrazo para cada uno de ustedes. Nos vemos.